En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Traducción de la conferencia del Padre Chad Ripperger, Niveles de combate espiritual y Nuestra Señora. Pero antes nos encomendamos bajo la protección de Nuestra Señora. Augusta Reina de los cielos y Señora de los ángeles, vos que habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, os pedimos humildemente que enviéis vuestras legiones celestes para que bajo vuestras órdenes y por vuestro poder persigan a los demonios, los combatan en todas partes, repriman su audacia y los echen al abismo. ¿Quién como Dios? Oh buena y dulce Madre, siempre seréis nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, enviad los santos ángeles para defendernos y arrojar lejos de nosotros al cruel enemigo. Santos ángeles y arcángeles, defendednos y guardadnos. Amén. Niveles de combate espiritual y Nuestra Señora. Bienvenidos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dirige, oh Señor, nuestras acciones con tus inspiraciones divinas, y llévalas a buen fin por la gracia de tu asistencia, de modo que cada oración y trabajo nuestro empiece por ti, y por ti termine felizmente. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, quien lo invitó a dar la conferencia, me pidió que hablara sobre los niveles de lucha espiritual y cómo nuestra Madre ve nuestra época, que están conectados en algún punto. Muchas veces la gente, viendo que soy exorcista, me pregunta: «Padre, ¿usted cree que las cosas están empeorando?» Y yo pienso que algunas cosas son un poco obvias, ¿sabes? No hace falta ser exorcista para ver que las cosas se están poniendo particularmente difíciles. Algunas personas dirían que en realidad es lo mismo de siempre, así que las cosas no están poniéndose tan mal. Eso es cierto en el sentido de que realmente no hay nada nuevo bajo el sol, pero por otro lado, es un hecho que sí. Si prestas atención al estado de las cosas en el mundo, te das cuenta de que las cosas se están poniendo particularmente peor porque la gente ha perdido el rumbo, por así decirlo. Ni siquiera están actuando de acuerdo a la ley natural. Pero también, como veremos cuando toquemos el punto de cómo Nuestra Señora ve nuestra época, existe una discusión en relación a lo dicho por Nuestra Señora en ciertas apariciones en las que habla de cómo los demonios ganarían un extraordinario poder en el futuro. Y eso, por supuesto, es lo que parece estar ocurriendo en nuestros tiempos. De hecho, uno de los modos en que podemos saber que los demonios se están volviendo más poderosos es que nosotros concretamente realizamos estadísticas en nuestra comunidad, porque hace 15 años que realizo exorcismos solemnes y 17 que realizo exorcismos menores, y eso nos ha permitido recolectar datos para analizarlos. Y lo que hemos notado en relación a las posesiones en las que el demonio efectivamente posee a la persona estadísticamente ha permanecido en el 0,5% de la población general. 0,5% significa entonces que 1 de cada 200 personas probablemente esté poseída. Y del número de gente que viene a nosotros es aproximadamente el mismo porcentaje. Pero si miras al número de gente que está teniendo obsesiones diabólicas, notas que la estadística ha cambiado drásticamente. Las obsesiones están aumentando drásticamente. Al hablar con exorcistas y he encontrado a los exorcistas más destacados, les pregunté qué pensaban, cuál porcentaje de la población adulta tiene obsesión diabólica en Estados Unidos, sobre lo cual voy a hablar en un minuto. Y todos llegamos a la misma estadística, que de hecho está en aumento un 25%. Su aumento tiene diferentes causas. La opresión diabólica también está en aumento. Notamos que el promedio de gente oprimida diabólicamente está entre el 10 y el 15% de la población. Y esto es un indicio de que la influencia diabólica está aumentando drásticamente y por una variedad de razones. La gente está haciendo muchas cosas malas. Algo que le digo a la gente es que cada pecado mortal es una puerta abierta a la posesión. De hecho, el pecado mortal, por su naturaleza, lleva a las personas a estar fuera de la estructura de autoridad de Dios y en cambio la sitúa debajo de la del demonio. Ahora, eso no significa que todo el que cometa un pecado mortal quede poseído, porque aunque la persona abra la puerta,
Es Dios el que determina si el demonio puede atravesar el marco de la puerta. Así que eso significa que por la misericordia de Dios, mucha gente que comete pecado mortal no queda poseída. Pero el número de cosas malas que la gente está haciendo está abriendo las puertas para que los demonios tengan mayor influencia en esta vida. También está el incremento del ocultismo. Estamos viendo esto por todos lados. La cantidad de material ocultista y la actividad ocultista está creciendo drásticamente, y como exorcistas lo estamos viendo del otro lado del tablero. Otra cosa que estamos viendo es que cuando comencé a hacer exorcismos, o mejor volvamos en el tiempo, antes de 1963, el promedio de tiempo que se requería para liberar a una persona de la posesión total era de 1 a 2 días, tal vez incluso una semana. Hubo un caso en la costa oeste de Estados Unidos, pero que terminó en San Luis, que requirió 59 días. Esto fue algo que prácticamente nunca se había oído, y fue un shock que durara tanto. Después de 1963, la liberación por exorcismo que llevaba de 1 a 2 días pasó a tomar entre 8 meses y 2 años para la liberación de la persona promedio. Actualmente requiere 4 años liberar a alguien de una posesión. Hay 2 razones para esto. Una es que el mundo es mucho más malvado y los demonios son mucho más poderosos. El segundo componente es que los exorcismos funcionan ex opere operantis. Nota personal: ex opere operantis hace referencia a los sacramentales y ex opere operato hace referencia a los sacramentos. Fin de nota. Lo que significa que la efectividad de mis oraciones en la sesión están determinadas por lo santas que son las personas en la Iglesia Católica. Esto nos indica que hay un problema fundamental con los miembros de la Iglesia. No son tan santos como sus antepasados. Así que lo que vamos a hacer es hablar sobre los niveles de lucha espiritual y la mirada de nuestra madre sobre lo que está ocurriendo, y luego terminaré hablando sobre cómo podemos solucionar esto, al menos hasta cierto grado. Técnicamente hay 7 diferentes tipos de influencia diabólica. La 7ª es cuando los demonios infestan edificios y cosas del estilo, así que no me voy a extender mucho en eso. De lo que quiero hablar es de cómo nos afectan específicamente a los humanos. La primera es por la tentación ordinaria. Cada individuo que ha existido y existe ha estado y está sujeto a esta tentación. Todos lo estamos. Hay distintos grados de tentación. De hecho, por el tipo de tentaciones que Dios permite que los demonios nos causen en nuestra vida, podemos conocer qué virtud quiere que perfeccionemos. Y la razón de esto es que en el cielo solo hay 2 humanos, una naturaleza humana y un ser humano, que tienen la plenitud de todas las virtudes. Estos son nuestro Señor y nuestra Madre. Todos los demás tienen distintos grados de virtud y esto ocurre porque a Dios le agrada la variedad, y para confirmar esto de que a Dios le agrada la variedad, lo único que tienes que hacer es ver la cantidad de insectos diferentes que hay en este planeta. Así que a Dios le agrada la variedad, y parte de la belleza del cielo radica en la inmensa variedad que tiene un aspecto como de concierto. Así que esto significa que hay un determinado conjunto de virtudes en las que Dios quiere que seas competente. Claro que Él quiere que tengas todas, pero que te destaques específicamente en determinadas áreas y por ello permite que seamos tentados en relación a estas áreas, pues cuando somos tentados diabólicamente, el esfuerzo que se requiere es más grande y el nivel de virtud que se alcanza es más alto que si solamente lo hacemos por nosotros mismos. Esta es una de las principales razones por las que Dios permite a los demonios interferir en nuestras vidas para santificarnos. Porque cuando los combatimos y nos convertimos en instrumentos de justicia, lo que ocurre es que esto es más meritorio a los ojos de Dios y de hecho eleva nuestro lugar en el cielo. San Pablo lo dijo: «Combate a la antigua serpiente y gana la corona imperecedera».
Así que ciertamente sabemos que tomando parte en el combate espiritual es uno de los caminos por los cuales podemos elevar nuestro lugar en el cielo. Y esta es una de las razones por las que nos tenemos que dar cuenta de que si los demonios nos están atacando, no es esto algo por lo cual debamos sentir lástima por nosotros mismos. Es reconocer que esta área en la que este demonio me está atacando es la que debo mejorar, y alcanzarás un nivel de virtud que sobresaldrá y por el que serás conocido en el cielo. Esto es porque en el cielo te llevas dos cosas: tu estado de gracia, cuánta gracia tienes en tu alma, y tu virtud. Eso es todo lo que te llevas, y eso es lo que todo el mundo ve en ti en el cielo. Así que Dios permite el combate espiritual para nuestra purificación. Él permite las tentaciones para nuestra purificación y crecimiento, y también para nuestro autoconocimiento. Muchas veces están relacionadas a nuestras debilidades, y los demonios consiguen esto porque pueden introducir cosas en nuestra imaginación y pueden mover nuestras emociones. Este es el motivo por el que en toda la historia de la teología católica y en toda la historia de teología espiritual, cada uno de los santos nos advierte que no nos dejemos llevar de nuestras emociones en nuestra vida espiritual, porque como dice mi asistente, Dios no es el único que transmite por ese canal. El hecho es que los demonios pueden manipular nuestras emociones, y si tienes el hábito de dejarte llevar por ellas, entonces estás básicamente bajo su dirección, el de los demonios. Es por ello que tenemos que seguir la razón iluminada por la fe, que Él nos permite sufrir estas cosas para que comencemos a controlar nuestras emociones y crecer en virtud, y luego nos purifica. Y esto significa que los demonios son instrumentos para nuestra santificación y purificación, así que la perfección santificada, sobre lo que me habrán escuchado hablar cuando estaba con el cardenal Burke, la perfección santificada es la excelencia en la gracia, lo que significa que tienes mucha gracia santificante, que es la participación de la creación de la naturaleza divina que Dios infunde en nuestras almas. Entonces, cuanto más santo te vuelves, más gracia santificante tienes. Entonces, ¿cómo te haces santo? ¿Cómo obtienes más gracia santificante? Es a través del ejercicio de los actos relacionados a la virtud. Así que mientras creces en virtud y haces esto por intenciones sobrenaturales, estás ofreciéndolas, etc., tu santidad comienza a crecer. Y esto significa que el hecho de que los demonios lo combatan es una lucha, una pelea. Sabemos que a Dios le encanta un buen combate. Sabemos que es así desde el tiempo de Adán y Eva, cuando comieron el fruto prohibido en el jardín, y salieron de la estructura de autoridad de Dios y se pusieron bajo la estructura de poder de Satanás. De ahí en adelante todos y cada uno de nosotros hemos sido alistados en este combate espiritual. Podemos experimentar esto en diferentes grados. Obviamente no vas a tener la misma experiencia que yo tratando a personas que están poseídas, pero tendrás la experiencia en algún grado, y el grado en el que Dios quiere dejarte experimentar esto no significa que te está abandonando. De hecho, cuanto más Dios permite que los demonios interfieran en tu vida, hay una cantidad concomitante de gracia que Él va a darte para combatir si eres fiel. Eso significa que cuantos más demonios haya en tu vida, pero no estoy sugiriendo que los invites, cuantos más demonios haya en tu vida, más quiere Dios que te santifiques, que alcances la excelencia en la gracia, la excelencia en la virtud, y obtener la corona de gloria por haber derrotado a esos demonios y haber sido instrumento de la justicia. Dios quiere castigarlos en proporción a lo que han hecho. En sesión, cuando estamos haciendo exorcismos solemnes sobre gente poseída, cualquier demonio admite que no hay un castigo suficiente que Dios pueda darles que sea adecuado para lo malvados que son y para el pecado que han cometido. Así que seremos instrumentos de su justicia. Y esto empieza primeramente en relación a la tentación. Esta es la tentación ordinaria. Las 5 siguientes formas de tentación son extraordinarias. Estos son los primeros niveles de combate espiritual en que nos involucramos. Primero está la tentación, pero la siguiente se conoce como dolor, que proviene del latín, dolor. Este tipo de tentación le ocurre a los santos. Yo nunca he visto un caso auténtico de esto.
Una vez lo mencioné en una entrevista a YouTube y me escribió una mujer diciendo que ella era uno de esos casos, pero después cuando comencé a escarbar en el asunto descubrí que ella no era tan buena. El punto es que es un privilegio de los santos y ocurre cuando la persona no necesita ya purificación a través de las tentaciones normales. Entonces Dios permite que los demonios le acosen físicamente. Esto es lo que le ocurría al Padre Pío, le ocurrió también a San Juan de la Cruz. Está también en las Escrituras, le ocurrió a San Pablo, le ocurrió también a San Juan María Vianney. Los demonios los molían a golpes. Esto funciona de modo tal que los demonios lo tienen permitido, pero resulta en su propia humillación. Sin embargo, Dios lo permite para que la persona crezca en virtudes. Como dije antes, es un privilegio de los santos, así que dudosamente puede ocurrirte, a menos que seas un santo. ¿Saben? Una de las maravillas de estar aquí hablando y decir que nadie en la iglesia es santo y que la gente me diga, «Padre, usted no puede decir eso». Aquí está la cosa. Si no eres santo, vas a admitirlo. Si tú eres santo, no vas a pensar que lo eres. Así que también dirás, sí, no soy santo. Así que los tengo cubiertos. La siguiente es la opresión. Esto es cuando los demonios te atacan desde afuera, como cuando atacan tus finanzas, tanto tus ingresos como gastos. Las cosas se rompen constantemente o te están desangrando a nivel financiero. Afectan tus relaciones de modo que repentinamente se terminan. Esto es lo que vemos en un montón de familias. De hecho, uno de los modos en que sabemos fácticamente que la influencia demoníaca está aumentando es que el número de buenas familias, y sobre esto voy a extenderme más adelante, que están brutalmente bajo ataque, ha incrementado drásticamente los 2 últimos años. Así que pueden también atacar tu salud, tu trabajo. Pueden atacar porque Dios lo permite. ¿Y por qué lo permite Dios? Todos los santos, escritores espirituales y exorcistas que lidian con esto, explican que por los ataques que estos demonios cometen en tu contra, solo tienes una manera de resolverlos. Tienes que acercarte más a Dios. Así que esto lo permite Dios para acercarte más a Él. Así que lo que dicen siempre es que la manera de superar la opresión diabólica es específicamente aumentar la vida de oración y que a medida que se hace esto, disminuye lentamente. Durante mucho tiempo los exorcistas no tenían idea de que existe una bala de plata que podía generar la cesación de la opresión y no estaban encontrando la manera de resolverlo. Pero tuve un caso donde un demonio me dijo que nunca iba a terminar con su posesión hasta que rompiera la opresión. Los 3 días más brutales de sesión que jamás he tenido fueron sobre este asunto. Pensé, voy a azotar a este tipo hasta que me diga lo que se requiere para romper la opresión. Pero él no quería soltar esta información, hasta que el 3er día finalmente comenzó a escupirla y me dijo, «Es como cualquier otro derecho». Yo le pregunté qué quería decir con eso, y me miró como a un estúpido y me dijo, «Es como cualquier otro derecho, Dios no nos da derechos sobre tus propiedades, solo nos da permiso de atacarlas, así que si tú no ejerces tus derechos, los atacamos». Instintivamente como seres humanos, si alguien está atacando tu propiedad, que es algo físico, ¿qué hacemos? Exclamamos, «Oye, eso es mío», y eso es básicamente lo que hacemos con los demonios. Tenemos que ordenarles que esa propiedad es nuestra y que se retiren. Y me dijo también, «Si estás en estado de gracia y eres enérgico en la orden y persistente, nos iremos». Entonces hice un boceto de una oración y funcionó, pero luego notamos que iba de un asunto al otro y me cansé. Así que lo azoté nuevamente para que me dijera cómo frenar eso y me dijo algo muy interesante. Mientras reclames los derechos sobre tu propiedad, Cristo siempre nos va a dar un cierto acceso a ellos. Pero si tú los consagras a Nuestra Señora y se los entregas totalmente a ella, lo que no significa que no cuides tu propiedad ni que eres el encargado, si ella lo acepta, Cristo nos prohíbe tocarlo. Esto es muy serio. Así que hicimos otro boceto de una oración basada en San Luis María Griñón de Montfort, que es la consagración total, pero la cortamos y lo que descubrimos es que barre el 80% de la opresión si la gente la recita con perseverancia todos los días.
y si son muy específicos al respecto del objetivo de aquello que los demonios están oprimiendo. Pero recuerda, la opresión es algo que Dios quiere para que te acerques más a Él. Entonces existe la opresión personal, pero también existe lo que se llama opresión social. Esto ocurre cuando nosotros, que estamos intentando llevar una vida católica, tratando de llevar vidas virtuosas y ser buenas personas, tenemos que sufrir la influencia diabólica en la vida de otras personas que hacen cosas malas y que nos afectan. Esto está aumentando drásticamente. Esta es la razón por la que, no sé si lo han notado, pero a medida que pasa el tiempo, hay como una acumulación de pesadez y de tener que lidiar con un montón de basura. Antes de continuar con la próxima, que es la obsesión demoníaca, vamos a hacer una pausa y recitar una de las oraciones que indica el padre Chad Ripperger para luchar contra la opresión demoníaca. Santísima Trinidad, por la autoridad a mí concedida por la ley natural y por ti, al darme estos bienes y derechos, reivindico mi autoridad, derechos y poder sobre mis ingresos, finanzas, posesiones y todo lo que está bajo la opresión. Por los méritos de tus sagradas llagas reivindico mi autoridad, derechos y poder sobre todo lo que pueda haber perdido o concedido a cualquier demonio, y te ruego que quites a cualquier demonio la capacidad de influir o afectar cualquier aspecto de mi vida. Dios Padre, humilla a los demonios que han buscado usurpar tu gloria oprimiendo a tus criaturas. Te suplicamos que muestres tu gran gloria y poder sobre ellos y tu gran generosidad hacia mí, tu indigna criatura, atendiendo a todo lo que te he pedido. Ato todos los demonios de opresión en el nombre de Jesús, por el poder de su preciosísima sangre, el poder de la humildad con la que Cristo sufrió sus heridas y la intercesión de la bienaventurada Virgen María, San Miguel Arcángel, los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y todos los santos. Y a ti te ordeno que te marches y vayas al pie de la Santa Cruz a recibir tu sentencia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El padre Chad Ripperger además indica que debe ser una oración perseverante, específica, es decir, si nosotros notamos opresión específicamente en el nivel social o en el nivel económico, hacer referencia a ese caso concreto y rezarlo en estado de gracia. Continuamos con la conferencia. La próxima es la obsesión demoníaca. Esto es cuando los demonios atacan las facultades psicológicas, pero a diferencia de la tentación, el ataque sobre la imaginación y las emociones es tan fuerte y poderoso que la persona es prácticamente incapaz de luchar contra ello. Lo que hay que decirle a la gente es que su trabajo en ese momento no es reflexionar y considerar lo que se presenta. No se obtendrá claridad porque se está bajo ataque de los demonios. Ellos hacen lo que se llama comentario continuo. Una vez que meten una idea en tu cabeza, si tú intentas comenzar a razonarla, continúan poniendo más ideas en tu cabeza. Y no importa lo que hagas durante su duración, no podrás salir de ahí. Así que lo que tienes que hacer es dejar de pensar, ponerte en modo combate, ir detrás de ellos y luchar contra ellos. Y hay cosas específicas que ayudan a lidiar con diferentes tipos de obsesión. Una vez que se comienza a usarlas, lo que ocurrirá es que tendrás momentos cada vez más largos de lucidez. Uno de los modos en que puedes discernir entre obsesión diabólica y obsesión psicológica es que la obsesión psicológica es el resultado de una serie de hábitos mentales, hábitos, patrones de pensamiento que se aprenden por imitación durante largos períodos de tiempo. De este modo, si tú rezas sobre alguien que sufre esto, no hay ningún cambio porque es un conjunto de hábitos y tiende a ser muy consistente y a corresponderse con estímulos externos. Entonces, cuando alguien dice algo, reaccionan. En cambio, con la obsesión demoníaca no se comportan así. Aparece y desaparece, y no tienen una razón externa.
La persona simplemente se despertará en la mañana y de repente, ¡bum!, están enfadados. Después, una hora después, ¡bum!, se les pasa y no tienen idea de lo que ha ocurrido. Así que este es uno de los signos, pero la duración de ese tiempo en el que no están atacando es lo que te indica que tan fuerte es la obsesión demoníaca que tienen. Si no tienen periodos largos de lucidez, esa es una indicación de que se están comenzando a acercar a la posesión, porque este tipo de influencia es una estrategia. Esta forma diabólica de influenciar a la gente puede llevar a un nivel tan grande de obsesión que eventualmente los demonios logran que la persona haga algo que la lleve a quedar poseída. Así que este es un indicador, y mientras estás rezando sobre la persona y ella misma comienza a rezar y a luchar, esos periodos de lucidez comienzan a hacerse cada vez más y más largos y llega un punto en el que parece que los demonios se han ido. Pueden tener 1 o 2 ataques serios y duros, pero mientras se mantengan en su vida de oración, se termina la obsesión demoníaca. Sobre esto se ha llevado adelante una estadística, y yo no digo que no haya una correspondencia de 1 a 1, pero es muy interesante. Esta estadística fue llevada a cabo 3 años atrás con estudiantes universitarios entre 18 y 22 años, y les preguntaron cuántos de ellos habían acudido o estaban acudiendo al psicólogo. El 22%. Este es un indicador de que la tasa de obsesión demoníaca del 25% es probablemente muy cercana, y no estoy sugiriendo que cada tipo de problema psicológico es diabólico. Al contrario, si miras cómo la psicología se relaciona con lo diabólico, es el triple. Algunas personas sencillamente están locas, simplemente dementes a nivel psiquiátrico. Una vez atendí a un muchacho que vino con su madre, quien estaba completamente convencida de que él estaba poseído porque escuchaba voces. Eso no significa nada en realidad. Entonces le dije que quería el historial clínico y cuando me los enviaron, ahí estaba muy claro. Psicosis inducida por el consumo de drogas. El muchacho que fumaba marihuana terminó psicótico, lo cual no es poco habitual pues está en aumento. Le pregunté, ¿así que escuchas voces? ¿Qué te dicen? Y él me explicó que sonaban como George Bush y Ronald Reagan, y lo que le decían era que votara por los republicanos. Bueno, no creo que los demonios van a estar perdiendo su tiempo con eso, ¿verdad? Así que recé sobre el muchacho y no hubo ningún cambio. El punto es que esto era totalmente orgánico o natural. El problema está entonces en esos que son completamente demoníacos. Estoy trabajando ahora con una mujer que cuando está lúcida, cuando los demonios no la están atacando, es tan racional y normal como cualquier otra persona. Completamente normal. Cuando los demonios la atacan, ella lucha, y tiene algunos temas psicológicos, pero durante el tiempo de lucidez es completamente normal. No es tan común. La mayoría son una mezcla entre cuestiones psicológicas y demonios estratificados encima, y esto nos dice algo. Si alguna vez has sucumbido a la tentación, como mencioné antes que la tentación es acerca de la virtud que Dios quiere que obtengas, pero lo que los demonios están haciendo en la tentación y en la obsesión demoníaca es atacarnos y a nuestras facultades psicológicas, y lo que buscan conseguir es construir una compatibilidad psicológica con ellos. Quieren que tus patrones de pensamiento sean los mismos que los de ellos, y esto significa que, porque ellos te quieren tener, si te están tentando, ellos han tenido que tener ese mismo conjunto de pensamientos. Si estás enfadado, eso es porque ellos quieren que estés enfadado, porque ellos están enfadados. Y lo que ocurre es que con el transcurso del tiempo descubres que la gente tiene algún tipo de compatibilidad psicológica con los demonios que la afligen. De hecho, en la posesión, durante el proceso de liberación, el proceso se da en 6 etapas, te das cuenta exactamente cuando estás en ese estadio por el nivel de separación psicológica del posesor que han logrado. Si han obtenido la separación psicológica total, no importa lo que el demonio intente tirarles, no le hacen caso. Entonces están cerca de la liberación. Pero las primeras etapas son agitados psicológica y emocionalmente porque pueden poner pensamientos en nuestra cabeza, pueden alterar la percepción de las personas, pueden mover nuestras emociones. Como cuando tienes estas emociones muy intensas, ellos pueden mover tus emociones sin que siquiera estés pensando en algo. Ese es otro signo de que es demoníaco. Como seres humanos, nuestras emociones se mueven según lo que hay en la imaginación,
Pero lo que hay que decir es que si no te gusta la emoción que estás teniendo, tienes que cambiar el pensamiento que la genera, mirarlo desde otro punto de vista, y tu emoción va a cambiar. No significa que es fácil, pero es algo que hay que tener presente, pues es parte de la batalla.